6 meses de la guerra en Ucrania, el gobierno de Volodymyr Zelensky refuerza las medidas de seguridad ante la amenaza de bombardeos en Kiev, justo cuando el país conmemora el Día de la Independencia. Con esto comenzamos este informativo especial de DW. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Bienvenidos. El balance de la guerra en Ucrania es desolador tras exactamente 6 meses de guerra. Más de 5.000 muertos y casi 8.000 heridos. Entre las víctimas, unos 1.000 niños. Un conflicto que, como dice Volodymyr Zelensky, ha cambiado el mundo, la historia y el país. Hoy hace exactamente 6 meses que la invasión rusa en Ucrania echó por los suelos un largo periodo de paz en Europa y hoy es justo el día en el que Ucrania celebra el aniversario de su independencia de la Unión Soviética. Pero en lugar de celebrar, se encuentra inmersa en una guerra de desgaste contra las fuerzas rusas. El Ministerio de Defensa de Rusia afirma que sus tropas y las fuerzas separatistas prorrusas del Donbass realizan avances en las regiones de Jersón y Donetsk. Ucrania, por su parte, asegura que su ejército está estabilizando las líneas del frente a través de pequeños movimientos de tropas. Y para analizar estos 6 meses de guerra y sus efectos, hemos invitado al estudio a la periodista rusa de la redacción de Europa del Este de DW, Natalia Smolentseva. Natalia, cuéntanos en qué punto de la guerra nos encontramos ahora. Pues después de 6 meses de esas luchas intensas, las ambas partes de la guerra se están encontrando en un estado de estancamiento. Hay pequeños avances por una parte y por otra, pero ahora no podemos decir que hay una gran contraofensiva o una gran ofensiva de Rusia ahí. Entonces ahora vemos que Rusia está preparando para un invierno duro, están haciendo trincheras ahí en esa parte. Ucrania ha anunciado que va a hacer contraofensiva en la parte de Jersón, acerca de Jersón, pero todavía no hemos visto que avanzan mucho ahí. Han atacado un par de objetivos militares en el territorio controlado por el ejército ruso y podemos esperar que en unos días, semanas van a intentar avanzar ahí, pero eso va a depender totalmente del ejército de lo que van a recibir desde Occidente. Y ya lo has dicho que hay muertes en esa guerra. Ahora sabemos los números de la semana pasada del parte de Ucrania. Hablan de 9.000 soldados muertos en esa guerra. Por la parte de Rusia no hay números tan fiables, pero el mes pasado sí ha dicho que por lo menos 15.000 de soldados rusos han muerto en esa guerra. Y ahora mismo Rusia está controlando como 20% del territorio ucraniano. Bueno, el presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que Ucrania va a luchar hasta el final. ¿Cuánto pueden soportar, aguantar ambos bandos allí en el terreno? Bueno, ahora mismo parece que todavía pueden aguantar, por lo menos yo creo que unos 6 meses más. Y ahora mismo hay fuentes en Moscú que dicen que lo que va a intentar Rusia conseguir antes del invierno es controlar todo el territorio de Donetsk, de la región de Donbass. Lo que va a intentar Ucrania ahora seguramente es lanzar la contraofensiva cuanto antes posible, porque la ayuda del Occidente, la ayuda de Unión Europea se ve ahora un poco menos que antes, porque aquí en Europa mucha gente ya empieza a pensar en los precios del gas, de petróleo, en otros temas, y no promete tanto armamento a los partners ucranianos, pero hoy, justo en el Día de Independencia, los Estados Unidos han anunciado un nuevo paquete de ayuda militar que es más grande que ha habido hasta ahora, y esperamos que esto va a dar la posibilidad a Ucrania de luchar. Claro, los países internacionales están apoyando a Ucrania en esta guerra. Sin embargo, en Rusia la situación es completamente distinta. En un principio, las encuestas de opinión rusas mostraban un consenso a favor de la guerra, por supuesto, producto en parte de la campaña mediática del gobierno de Vladimir Putin. ¿Sigue siendo así? ¿Cómo ha cambiado Rusia en estos 6 meses de guerra, Natalia? Bueno, hablando de las encuestas de opinión en un estado autoritario como Rusia es ahora, en el estado de guerra,
es prácticamente imposible saber lo que piensa la gente, porque aunque esté contra la guerra, es poco probable que lo va a decir en las encuestas oficiales a la calle. Lo que sabemos es que al principio de la guerra había gente que salió a la calle, no había protestas masivas, pero había gente, ahora mismo ya no vemos esas protestas porque es muy difícil de opinar contra y de demostrar su opinión. Lo que sabemos ahora es que Rusia en esos 6 meses por un lado ha cambiado totalmente, pero por otro lado la vida sigue ahí como antes, porque las sanciones que han lanzado el Occidente no han tenido el efecto deseado. La vida, claro, hay unas compañías, unas tiendas que han dejado de estar en Rusia, pero la vida normal sigue así. La gente, claro que nota cambios económicos, pero no nota tanto porque según las encuestas, que no creemos mucho en ellos, pero según las únicas encuestas independientes que hay, 43% de la población rusa no piensa realmente en la guerra en Ucrania en su día a día. Muchísimas gracias, Natalia Smolentseva, por este análisis para nosotros. Bueno, lo cierto es que Moscú ha ido avanzando muy despacio en regiones como la del Donbass con el uso masivo de artillería. Sin embargo, Ucrania ha sido devastada y la guerra ha tenido tremendas repercusiones también para el mundo. Una de ellas es una nueva crisis de refugiados. La ONU estima que unos 5 millones de ucranianos han dejado el país, otros 7 millones han quedado desplazados dentro de Ucrania. DW visitó recientemente a las personas que vivieron el primer ataque contra un edificio residencial en la capital, Kiev. Le contamos. Allá arriba intentan reparar los daños. Fue un cohete, llegó desde allá, así, y arrancó una esquina del edificio. Era el primer día de la guerra. Este fue el primer edificio residencial de Kiev en ser golpeado. Ahora han comenzado a reconstruirlo, aunque la guerra no haya terminado. El Consejo Municipal paga la mayoría de las reparaciones, pero personas como Olena Chumakova también recaudan fondos. Este fue el epicentro de la explosión. Aquí había 2 apartamentos y si usted mira acá, esta esquina, aquí había otra habitación. El proyectil arrancó la esquina y toda la habitación. La explosión también afectó a los apartamentos superior e inferior. La habitación destruida era la que la mayoría de las familias utiliza como la habitación de los niños. Estas viviendas son bastante nuevas, se construyeron para la emergente clase media de Kiev. El misil destruyó 4 pisos, pero nadie murió. Los inquilinos estaban en otras áreas de sus apartamentos o habían abandonado la ciudad, como una familia que huyó a Alemania. Tenían una cámara en la habitación y podían ver en su celular cómo el piso fue destruido. No puedo imaginar cómo se debe sentir. Estaban en un lugar seguro, pero podrían ver lo que sucedía. Es terrible. 4 pisos más abajo, el apartamento de Olena no sufrió daños. Incluso los cristales quedaron intactos. Pero Olena se alegra de no haber estado durante el impacto. Algunos vecinos estaban allí y quedaron fuertemente conmocionados. Olena mantiene el contacto. La desgracia nos ha unido, muchos nos hemos vuelto amigos. Entendemos cuán importante es mantenerse unidos. Cuando la guerra termine, ya volveremos a discutir. Una actitud positiva, pese a que su edificio fuera el primero impactado en Kiev en esta guerra. Y la Unión Europea ha mostrado unidad y fuerza y ha proporcionado a Ucrania un apoyo humanitario, político, financiero y material coordinado. Hablamos ahora con María García Sornosa en Bruselas con más detalles. María, en estos 6 meses de guerra el bloque ha tomado medidas sin precedentes para ayudar a Kiev. ¿De qué se trata y hasta dónde puede llegar el respaldo de Europa a Ucrania y a su gobierno?
Sí, Silvia, Europa se encuentra entre su escenario más temido, el del regreso de una guerra abierta al viejo continente, una guerra que dura ya 6 meses y que no da avisos de terminar. El mensaje de la Unión Europea y de la OTAN continúa siendo el mismo. Está dispuesto a apoyar a Ucrania militar, financiera y humanitariamente el tiempo que haga falta. El problema es que la prolongación de la contienda y las sanciones están teniendo un impacto muy fuerte en los bolsillos de los ciudadanos europeos. El precio de los alimentos o de la energía alcanza cifras récord y se anticipa un otoño y un invierno muy difícil. El argumento que siguen aquí en la capital comunitaria para paliar esta tensión social es transmitir el mensaje de que los europeos deben estar dispuestos a pagar un precio por esa libertad y esa seguridad que se está jugando en el terreno de batalla ucraniano. Los próximos pasos, la próxima cita clave la veremos la próxima semana, porque la Unión Europea debatirá una misión de entrenamiento al ejército ucraniano y también imponer un veto total al turismo ruso, pero no parece que vaya a salir adelante porque hay muchas divisiones dentro del bloque comunitario. Así es, María. La Unión Europea se resquebraja al hablar de la importación de energía rusa. Mientras muchos países de la UE se dirigen a una recesión económica, Rusia presiona a los 27 con un aumento de esos precios de la energía. Hay divisiones dentro de la UE. ¿Qué capacidad de respuesta tiene la UE en esta nueva fase de la guerra? Sí, como dices, la energía se ha convertido en el auténtico caballo de Troya de la Unión Europea durante esta guerra. Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, Bruselas ha pagado a Moscú más de 80.000 millones de euros por sus hidrocarburos y descolgarse totalmente de la energía rusa va a ser muy complicado. Pero además a la Unión Europea se le abre otro frente porque ya están surgiendo las primeras fisuras internas. Hay varios gobiernos europeos, como el húngaro, que ya están criticando abiertamente la estrategia de sanciones y hay voces incluso que cuestionan que se continúe enviando material militar a Ucrania. Lo decía el propio Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, esta semana. Es en esta fase de la guerra donde la unidad europea se va a poner a prueba. La Unión Europea durante estos 6 meses es verdad que ha aprobado sanciones muy rápidas, las más firmes de su historia, 7 paquetes que afectan a todos los sectores estratégicos de la economía rusa, incluso afectan al propio presidente Vladimir Putin, pero ya parece evidente que va a ser muy complicado para Bruselas mantener este ritmo de maquinaria punitiva durante los próximos meses. Estaremos pendientes de la reunión de la semana próxima. Gracias, María García Sornosa, desde Bruselas. Gracias, la contaremos aquí. Y ya que hablamos de Europa, tenemos que decir que la invasión rusa de Ucrania ha supuesto un cambio significativo en la política de Alemania, pese a la arraigada pertenencia del país a la OTAN y el bloque occidental. 3 décadas de relativa paz desde la desintegración de la Unión Soviética motivaron la creación de lazos amistosos con Moscú. Eso derivó incluso en una gran dependencia de las importaciones energéticas de Rusia. Romper esa dependencia está resultando muy costoso, pero es el precio que los líderes alemanes están dispuestos a pagar. El brutal conflicto en Ucrania amenaza la paz en toda Europa. Luego de 6 meses de guerra, sus efectos repercuten en todo el mundo. Unos cientos de kilómetros más al oeste, casi 1 millón de refugiados de Ucrania llegaron a Alemania. Necesitaban vivienda, escuelas, asistencia sanitaria, pero también trabajo. Y la industria alemana precisaba de las habilidades de los recién llegados. Desde un punto de vista alemán, un efecto beneficioso de la guerra. Pero ¿ha cambiado Alemania de forma profunda por la invasión de Putin en Ucrania? Para el canciller Olaf Scholz, que comparecía pocos días después del ataque, fue un momento de transformación. Estamos viviendo un momento decisivo. Eso significa que el mundo de después no será el mismo que el mundo de antes. La gran ruptura con el pasado es sin duda el enorme aumento del gasto del gobierno para las Fuerzas Armadas de Alemania. Un fondo especial de 100.000 millones de euros que acercará el presupuesto anual de defensa a la meta de la OTAN del 2% del PIB. Otro símbolo de la nueva estrategia militar es el envío de armas pesadas al campo de batalla ucraniano. Enviar armas a zonas de conflicto era hasta ahora un tabú en Alemania. Los políticos y la opinión pública, antes alérgicos a todo lo que se relacionara con el militarismo, están ahora más dispuestos a aceptar la importancia de una sólida estrategia de seguridad.
Creo que la opinión pública tiene ahora claro que en Europa también estamos ante una amenaza militar real y que lamentablemente tenemos que revisar nuestra valoración de que ya no hay un adversario convencional en Europa para las Fuerzas Armadas alemanas, que era lo que creíamos a principios de los 2000 al tratarse de Rusia y Putin. Durante casi 25 años vaciamos los armarios, cerramos depósitos y disolvimos unidades. Por eso es muy importante que gastemos esos 100.000 millones de euros de forma sensata y sostenible. La guerra también obligó a cambiar la política energética de Alemania. Tras adquirir de Rusia más de la mitad del gas natural necesario, la importación se ha reducido a una cuarta parte y existe el compromiso de disminuirla aún más. El ministro de Economía y Clima del Partido Verde, Robert Habeck, ha permitido incluso reactivar algunas centrales eléctricas de carbón contaminantes para tener luz en invierno. Se trata de pragmatismo. La coalición de Olaf Scholz prometió un presupuesto equilibrado y se ha visto forzada a abrir más las arcas públicas. Querían combatir el cambio climático, pero con la guerra la seguridad energética es prioritaria. Y pese a los nuevos impulsos, algunos se preguntan si Alemania está preparada para posicionarse como un país líder. La disyuntiva es que en realidad no deseamos liderar, preferimos estar en medio, aunque somos un país grande, pero ahora debemos dejar eso de lado y madurar en cuanto a política de seguridad. Me gustaría que Alemania jugara un papel más fuerte en Europa. Me puedo imaginar que en materia de sanciones y en lo referente a qué otras figuras podrían sufrirlas, por sus responsabilidades en Rusia por esta guerra, Alemania podría asumir un mayor papel, un rol de liderazgo. El propio Olaf Scholz fue criticado por equivocarse frente a Vladimir Putin al buscar la cooperación y no la confrontación. Hay quienes dicen que aún no está comprometido con la victoria de Ucrania. Pero no es solo el canciller alemán quien ha tenido que modificar su postura. En todo el país, la percepción de los ciudadanos ha cambiado en medio de esta guerra no tan lejana. El sentimiento general en Alemania es sombrío. La mayoría dice estar muy preocupada por la situación en Ucrania y piensa que Alemania no saldrá ilesa. Andrés Goldschmidt, con más detalles para nosotros. Andrés, ¿cómo reacciona la opinión pública en Alemania? ¿Están a favor o en contra de la política del gobierno de Olaf Scholz hacia Ucrania? ¿Qué tal, Silvia? Según una de las encuestas, las últimas encargada por la televisión pública en agosto, todavía una mayoría de los encuestados considera que son adecuadas o insuficientes tanto las sanciones a Rusia como el envío de armas a Ucrania. Otras consultas también nos dicen que muchos de los que apoyan este rumbo también son conscientes de que esto traerá costos. Pero es necesario todavía que llegue una hora de la verdad, es decir, en el otoño-invierno, cuando sepamos realmente qué tan grave será la escasez de gas, qué tan alta será la inflación, qué tanto aliviarán las medidas decididas por el gobierno, y ese va a ser un buen momento para reevaluar el ánimo de los alemanes. Y por supuesto también tendrá que ver en ese momento cuál sea la marcha del conflicto, las relaciones de fuerza en el propio campo de batalla en Ucrania. Otoño e invierno es el gran temor, entonces, no solamente en Alemania, sino en Europa. Andrés, Olaf Scholz fue y es muy criticado por buscar la cooperación y no la confrontación contra Rusia. Incluso hay quienes dicen que aún no está comprometido con la victoria de Ucrania. ¿Son justificadas esas críticas que se le hacen al canciller? Bueno, el Instituto para la Economía Mundial de Kiel recopila y clasifica la ayuda militar internacional a Ucrania. Y allí Alemania solo ocupa los primeros puestos cuando se consideran las ayudas en términos absolutos, pero baja muchísimos puestos cuando se consideran esas cifras en relación al Producto Interno Bruto. Las razones, bueno, la insuficiente cantidad o el insuficiente equipamiento militar de la propia Alemania, esto en parte es cierto, y luego la cautela para evitar una escalada, y relacionado con esto la necesidad de coordinar con el resto de países aliados y socios. Esas son las razones que esgrime Scholz, pero en esto entra en un terreno algo pantanoso, porque el propio Scholz no puede despejar las dudas, es muy hermético a la hora de explicar cuáles son los criterios y las razones concretas para decidir qué se envía y qué no, y entonces esto da lugar a reproches de no tener liderazgo en Europa y además
a especulaciones, algunas a mi juicio descabelladas, como que el canciller no tiene interés o no tiene compromiso en que Ucrania sea la ganadora en esta guerra. Muchísimas gracias, Andrés Goldschmidt. Y nosotros seguimos hablando de estos 6 meses de la guerra en Ucrania, pero en la economía con Juliana González. Así es, Silvia, y hay muchos aspectos que tocan la economía, pero especialmente estamos hablando en el caso de Europa de la dependencia energética frente a Rusia, que se ha hecho evidente durante esta guerra. Países como Alemania buscan afanosamente fuentes alternativas que le permitan diversificar su oferta y acelerar al mismo tiempo la transición energética. La mirada se posa ahora sobre el hidrógeno verde canadiense. Firme ahora y pague después. Alemania y Canadá firmaron un acuerdo para el suministro de hidrógeno a través del Atlántico. Canadá gana a un gran cliente y Alemania obtendrá energía limpia de un aliado. Se trata de un proyecto de largo plazo, pero el canciller alemán Olaf Scholz está decidido. El tiempo de actuar es ahora, para alcanzar nuestros objetivos climáticos y asegurar nuestro suministro energético y también de cara a la competencia internacional. En todo el mundo se está desarrollando hidrógeno verde. La tecnología convierte agua en hidrógeno que puede transportarse y utilizarse como combustible. Se necesita mucha energía renovable para producirlo. El primer ministro Justin Trudeau subraya que los vientos de Canadá son ideales para una producción a gran escala. Un maestro de ciencias puede crear hidrógeno en el aula de clases. Hay que pensar en cómo ampliar la producción para reemplazar la energía rusa y satisfacer el aumento de la demanda energética. El hidrógeno ya se utiliza para vehículos que solo emiten agua por el escape, pero aún hay poca infraestructura para generar o suministrar este combustible bajo en carbono. Ahora, este sueño a largo plazo recibe un impulso. La invasión rusa ilegal e injustificable de Ucrania ha hecho que todo se acelere. El momento clave para reducir nuestras emisiones de carbono, sustituir el petróleo y el gas de Rusia para Europa y acelerar la transición hacia la energía limpia se da ahora. La energía no llegará de inmediato. Trudeau señaló que los primeros envíos están previstos para 2025 y el canciller Scholz deberá armarse de paciencia. Un sueño urgente pero aplazado, y nosotros ampliamos este tema con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Hola José, Europa no logra ser autosuficiente en materia energética. ¿Cuáles son los riesgos ahora de crear una nueva dependencia frente, por ejemplo, al hidrógeno verde? Hola, ¿qué tal? Bueno, como indicáis, está claro que en el futuro habrá nuevas dependencias. A veces en el programa hemos hablado, ¿no?, por ejemplo, de las dependencias de materias primas necesarias, por ejemplo, para las baterías, el níquel o también las placas solares en la importante industria en China. Pero en el caso del hidrógeno nos explica el experto en hidrógeno Eugenio Trillo, CEO de Lean Hydrogen, que es una consultora sobre hidrógeno, que el hidrógeno hará que la energía, dice él, sea más democrática, en el sentido de que no será como el petróleo o el gas, del que se benefician sobre todo los países que lo tienen bajo su tierra, sino que será necesario agua, que es un componente mucho más habitual, después una planta de electrólisis para separar la partícula del hidrógeno y, si queremos que ese hidrógeno sea verde, totalmente limpio, pues energía renovable. En el plano internacional destacan, por ejemplo, países como Chile, que está desde hace tiempo enfocado a ser en el futuro un exportador de hidrógeno, como hablabais, también está Canadá. Y aquí en Europa, por ejemplo, por su potencial en las energías renovables, por su sol y su viento, también destaca la península ibérica, España, y también nos explican Portugal. José, y mientras las fuentes limpias se consolidan, la falta de gas obliga al ahorro. ¿Qué medidas se pondrán en marcha para los alemanes? Pues, por ejemplo, a partir del 1 de septiembre, por las noches, a partir de las 10, los escaparates de las tiendas
Ya no tendrán iluminación, tampoco los monumentos o edificios públicos. Dentro de estos edificios la calefacción se va a limitar a los 19 grados centígrados y además en los baños ya no se podrá o no estará disponible el agua caliente, por ejemplo, para lavarse las manos. Son medidas que, como les digo, se van a poner en vigor a partir del 1 de septiembre durante unos 6 meses hasta marzo. El objetivo aquí en Alemania es, con estas medidas o gestos diarios, poder ahorrar en torno a un 20% del gas que se utilizaba en otros años y de esta forma poder evitar situaciones de emergencia en las que haya que recurrir a decidir quién puede utilizar el gas y quién no. Gracias, José, por estos análisis y hasta pronto. Y los daños sociales y económicos perpetrados por Rusia son incalculables. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y la Unión Europea esperaban detener esta guerra a través de sanciones económicas contra Rusia. Al cumplirse 6 meses del inicio de la invasión rusa, hacemos un repaso del impacto de estas sanciones contra el Kremlin. El principal salvavidas de la economía rusa han sido los precios de la energía. Tras la invasión de Ucrania en febrero, los combustibles fósiles se encarecieron y eso amortiguó el impacto de las sanciones occidentales a Rusia. Aunque los altos precios han ayudado a mantener las arcas rusas más llenas de lo esperado, su economía retrocederá este año más de un 4%, según los pronósticos. El gobierno ruso trata de proteger al ciudadano medio de las consecuencias de las sanciones. El Estado ha subido las pensiones y el salario mínimo un 10%. Grandes consorcios como Sberbank y Gazprom aumentaron los sueldos en julio. Y los controles de capital de emergencia fortalecieron el rublo en más de un 25% este año. Aunque Rusia ha evitado hasta ahora el colapso, la inflación podría afectar apreciablemente a su economía y a la confianza del consumidor. Las cifras oficiales hablan de una subida de los bienes de consumo del 11% en lo que va de 2022. Según se acerca el invierno en el hemisferio norte, la crisis energética podría acentuar la política del ojo por ojo entre Rusia y Europa. Un tema con mucha tela para cortar, Silvia. Complicada situación. Gracias, Juliana. Seguimos nosotros. Vamos con unas noticias breves sobre Ucrania y esta guerra. Rusia y Ucrania continúan intercambiando acusaciones acerca de los ataques a la central nuclear de Zaporilla. Rusia convocó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para debatir los posibles riesgos. Se teme que un reactor dañado pueda sufrir un escape radioactivo. La ONU instó a ambas partes a cesar los combates en los alrededores de la central. Y la bandera de Ucrania ondea en la ciudad de Nueva York en una muestra de solidaridad. Su alcalde, Eric Adams, elogió además la resistencia del país con motivo del aniversario número 31 de su independencia de la Unión Soviética. Y con esto terminamos este informativo especial sobre los 6 meses de la guerra en Ucrania. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego.